Dice, buenas noches, dicen los carajos, dice los Sasi, los siete rayos. Dice, ya para sucular, dice la encombo, dicen de Mundele. Dicen con uno, dicen Macuto. Dicen una cabunga, dice un majumbo, dice una monganga. Dice, ya va, dice a sucular, dice el encombo. Dicen de los mundeles, dicen de los muanas, dicen de los propios, dicen guatoco. Cariajo, dice, pa' que cuende cheche, dice lo encina. En la encina, dice, pa' que cuende cheche, dice en simbo, dice cariajo morocó. Dice, pa' que cuenda, dicen simbo en bongo, dicen cariajo, dicen pa' que cariajo, dicen cuende cheche, dicen cariajo. En lo propio dicen cunalombo, dicen los propios, dicen finda. Dicen los propios, dicen calunga, cariajo. Dice abue, dicen son abue, dicen mañana, dicen son mañana. Los macutos, o caunga, o majumbo, o monganga, son los diferentes resguardos que se construyen de acuerdo a los caminos que tiene la persona. Pueden ser redondos, pueden ser cuadrados, pueden ser en forma de un tarro, y estos macutos o resguardos se dan de acuerdo a la deidad de la persona. Si damos un majumbo, que es este, en forma de tarro, lo podemos representar o darlo a una persona con camino de Sasi, 7 rayos. Si damos una cabunga o macuto o resguardo cuadrado, estos sirven para todas las deidades. Utilizamos el cuatro vientos para medio de abrir los caminos del espíritu y sobre todo de la persona que va a estar ese espíritu apegado a él. Este espíritu es entregado de la propia enganga. La monganga o resguardos redondos se entregan cuando la persona tiene que ver con lucero, madrugada o lucero monte o el cuyo como es conocido. Las mongangas son por camino de lucero y el macuto, que también le pueden llamar cabunga, a todos le llaman cabunga o majumbo, pero esto tiene sus nombres de acuerdo a las necesidades que utiliza el gangulero. Queremos decir que el majumbo, este en forma de tarro, representa a Sasi y muchos otros ganguleros en Tambatilanga lo dan también por caminos de Sarabanda. Estamos hablando del tiempo Congo, no estamos hablando de aquel que hace un resguardo o un macuto con un pedacito de tela y un saquito de tela. Estamos hablando de un macuto en Tambatilanga que lo hacían los viejos ganguleros, y estos eran muy, como dicen, muy costosos siempre que se lo entregaban, ya que poseía un espíritu de la propia enganga, un inquisi de enganga. Cuando utilizamos la monganga, que es un macuto redondo, cuando utilizamos el macuto cuadrado, que le dicen macuto, que se utiliza para todas las deidades, y cuando utilizamos majumbo para 7 rayos o zarabanda, este que aparece ahí. Los resguardos tienen que ser presentados tipo péndulo, donde tienen que dar vuelta alrededor de el cuatro vientos para que éste coja todas las cosas buenas que son proporcionadas por la enganga o el trabajo que se hace, a pesar de que se le da de urial un insusu, un gallo. La monganga, que son estos resguardos redondos que son utilizados para aquellos que tienen los caminos de lucero, sobre todo para abrir los caminos de la persona, son entregados estos resguardos o talismanes, como le dicen en lo popular. Se hacen las mismas ceremonias, se pone a correr alrededor del cuatro vientos para traer las corrientes a la persona. Para entregarlo tiene una forma de darse que en cualquier momento la enseñamos, pero ahora no la vamos a enseñar, simplemente vamos a hablar de los majumbos o de los mongangas o de los macutos, o también cualquier forma de cualquier resguardo le pueden llamar cabunga cuando son
formas extrañas, pero estos son, como decimos, los resguardos más entregados por aquellos viejos ganguleros que hoy presentamos a ustedes para conocimiento de aquel que está procesando esta religión y necesita conocer sobre estas artes. La forma primitiva que estamos enseñando aquí siempre ha sido un tabú, ya que los ganguleros presumen de los macutos o resguardos que pueden realizar o hacer y entregarle a la persona. Estos macutos o resguardos van directo con la enganga, ya que se entrega, como hemos dicho, un inquisi de enganga, al cual tiene un nombre que la persona que se le entrega tiene que llamarlo por su nombre, utilizando muchas veces signos en el piso y poniéndole aguardiente, malafo o una enzunga para invocar a este espíritu. Estos macutos o resguardos hay que darle de comer una vez al año. Pueden demorarse 2 años, 3 años sin comer, pero los que tienen un macuto deben darle de comer todos los años, sobre todo cuando la enganga del padrino come. Y si estos son ahijados, los macutos comen encima de la enganga, pero si estas personas que le entregaron los macutos no están rayados, comen fuera de la enganga. Esto significa que cualquier persona que sea religioso o no puede tener un macuto. Yo cuando era niño yo utilizaba el macuto de mi papá, porque él no lo utilizaba, yo era el que lo utilizaba. Así que un macuto puede ser bueno hasta si usted se lo encuentra, porque usted va a recoger a ese espíritu y lo va a atender. Ese espíritu va a ser un espíritu esclavo que va a estar con la persona que lo posee. Por eso muchas personas le roban los macutos o los resguardos a otras personas y lo utilizan como de ellos, a pesar de que no saben el nombre, pero le piden con esa fe que tienen algunas personas que son creyentes y que creen, o cuando encuentran un macuto o un resguardo lo recogen y es como si los espíritus se lo hayan puesto a él, porque la persona que lo utilizaba no lo cuidaba ni lo atendía, y esto va a pasar a otro plano, a que el espíritu se acoja a esta persona y lo ayude. Fíjense cómo funciona todo esto. Pero para los que no conocen sobre esta religión, todo esto ha sido un tabú a través de los años. Yo siempre he demostrado una vez más cómo es que trabaja Palo Mayombe, y soy la única persona hasta hoy, Oswaldo Sesti, que ha enseñado todo este tipo de rituales que se conocen sobre estas manifestaciones. Existen muchos tipos de resguardos. Existen resguardos que son hechos con tarro de chivo, que también representan a 7 rayos y sasi. Estos macutos o resguardos protegen a la persona de todo lo malo que le pueda estar sucediendo, que le vaya a suceder. Muchas veces esos macutos hasta tiemblan en el bolsillo cuando lo utiliza un hombre y le transmite algún mensaje para que cambie de idea por donde va a ir, para que no suceda lo que va a suceder. Muchos de estos macutos o resguardos, o como dicen, cabunga o macuto o majumbo o monganga, son verdaderamente bien fuertes y poderosos. A pesar de que usted sea religioso, usted puede tener un macuto. Las mujeres pueden tener un macuto, pero no lo pueden utilizar cuando tienen menstruación, porque afloja esta pieza que podemos ver. Los macutos son cuadrados y sirven para todas las deidades. Los majumbos o monganga son
Los mongangas son los macutos redondos que existen. Y los majumbo son los macutos que parecen en forma de tarro, más alargados, y a los que son muchas veces entregados a los hombres, más bien los macutos cuadrados, son entregados a todas las personas por general, pero los resguardos o macutos o cabunga o majumbo o monganga funcionan de acuerdo a las formas primitivas con que están hechos. Podemos decir de que todos estos macutos son vetados y no se le va a decir lo que poseen adentro, pero podemos mencionar que casi todos ellos tienen oro, tienen plata, tienen bronce, tienen hierro, y todos son utilizados en la invocación de las diferentes deidades. Si ahora yo le preguntara qué cosa es un macuto cuadrado, sirve el macuto cuadrado para todas las deidades, a todas las personas que se le puedan entregar. No importa la deidad, solo el convenio o tratado que se hace con el espíritu es el válido y es el que va a utilizar con su nombre. Si utilizamos una monganga, es un resguardo redondo, un macuto, donde va a estar primeramente el lucero o el cuyo, el que va a abrir los caminos. Si utilizamos una majumbo, este va a ser en forma de tarro y va a poder utilizarse en las deidades de Isasi Sasi, siete rayos, o muchas ocasiones con camino de zarabanda. Los mejores macuto, cabunga, majumbo, monganga son los que son hechos con el zurrón. Cuando el niño nace, lo cubre como un pellejito fino, y ese pellejito fino se consigue en Cuba porque hay muchos enfermeras, enfermeros, médicos que conocen sobre esto. Esto debe ser entregado cuando conocen a la persona, debe ser entregado porque es la suerte con la que nace esta persona. En muchos niños que nacen, miles de niños que nacen, nace uno en zurrón. Estos macutos o resguardos de zurrón son bien valiosos y costosos cuando lo entrega el gangulero. Un salam aleikum dice para todos los tataí, tatata, yayi y engueyo.